ponerlo de esta manera. Entonces, hermanos, el arrepentimiento es uno de los elementos más claros en la invitación bíblica a la salvación. Es la demanda que Dios hace de cada uno de nosotros. Es un factor esencial en una presentación clara del Evangelio. Hemos visto esto con mucha frecuencia acerca de que cada vez que nosotros presentamos el Evangelio, debemos dar al arrepentimiento al pecador. Mateo 3 dice en el versículo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, estamos en la evidencia, leyendo al primer evangelista del Nuevo Testamento, que fue Juan el Bautista. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Más adelante en el versículo 8 dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí es importante, o sea, no solo te arrepientas, sino que eso se vea. Eso es lo que prácticamente está diciendo este versículo. Después en el capítulo 4 del mismo libro de Mateo, en el versículo 17, vemos el principio del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y Él comienza predicando y diciendo estas palabras. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, a lo largo de estos capítulos, a lo largo de los 4 evangelios, vemos como la predicación del Señor Jesús en el dar las buenas nuevas de salvación implicaba el arrepentimiento. Definitivamente había algo vital en el poder entender que necesitaba la gente el arrepentimiento. Más adelante, en el capítulo 2 de Hechos, Pedro predicando su primer mensaje. Recordemos que Hechos, ya el Señor Jesús no ha sido tomado y es el comienzo de lo que la iglesia del primer siglo ha sido. Capítulo 2, versículo 37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro expone a todos los oyentes, a toda la audiencia que había ahí, les expone cómo ellos habían matado a Jesús, al mismo Hijo de Dios. Dice, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro responde, Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos. Esas fueron las demandas. Más adelante en el capítulo 3 sigue Pedro predicando acerca de lo que había hecho el Espíritu Santo en la casa de Cornelio y cómo los gentiles habían sido alcanzados también por el Evangelio. Y no era simplemente las noticias para el pueblo de Israel. Y él dice al último, dice, así que arrepentíos y convertíos. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Eso es lo que él dice. El Evangelio, el mensaje del Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Más adelante en el capítulo 11 del libro de los Hechos, Pedro sigue siendo la figura principal hasta estos capítulos. Y él está dando un informe a la iglesia de Jerusalén, y es ahí donde en el versículo 18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermanos, así podríamos pasarnos durante toda esta clase buscando versículos que hablan justamente acerca del arrepentimiento, pero la idea es entender que el arrepentimiento es un sinónimo de la fe salvadora, que es un ingrediente y es un elemento fundamental para cada persona que diga creer realmente en el Señor Jesús. La predicación de Juan el Bautista estuvo dirigida al arrepentimiento. La predicación de Jesús estuvo dirigida al arrepentimiento. La predicación de los discípulos a lo largo de Hechos de los Apóstoles y las cartas estaban dirigidas al arrepentimiento. Inclusive la obra de Dios está dirigida a producir arrepentimiento. Segunda Pedro 3:9, otra vez Pedro dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Otra vez, mis hermanos, el arrepentimiento es un sinónimo de salvación. No puede haber fe sin arrepentimiento, no puede haber salvación sin arrepentimiento. El arrepentimiento no es una sugerencia en el camino de la fe cristiana, es la condición, es la puerta misma para poder acceder al Señor Jesús y a todos los beneficios que nosotros tenemos. Y esto nos lleva a una primera y crucial comprensión. Si el arrepentimiento no es central en nuestra experiencia, entonces, según las evidencias, no hemos comprendido la salvación. Y esto hemos sido enfáticos, hermanos, cuando hablamos acerca de una fe verdadera. Hemos estado hablando a través de este libro, a través de estos estudios y mucho antes también. Debe haber una evidencia en tu propia vida de que Cristo ha cambiado tu naturaleza. Pensemos en esto. ¿Es posible creer en Jesús sin que nada cambie en nuestras vidas? ¿Ustedes creen que sería posible? Por supuesto que no. No. Por supuesto que no. La palabra lo dice, pero la experiencia en nuestras propias vidas debe demandar un cambio. Debe demandar un cambio. La palabra del Señor es enfática. Si una persona creyó, pero sigue viviendo en inmoralidad, en adulterio, en fornicación, en mentira y en pecados de cualquier índole, realmente no ha entendido el mensaje de salvación. 1 Corintios 6, 9 al 10 es una advertencia clara que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. La palabra es clara y nos exhorta a que todas estas cosas que se mencionan como parte de los pecados que puede haber en la vida de cada persona, no deberían continuar. La verdadera fe, hermanos, la fe que salva, siempre se manifiesta en un esfuerzo palpante y continuo de un cambio en la vida del creyente. La semana pasada hablábamos acerca de la soberanía de Dios. Hemos hablado muchísimo de la soberanía de Dios, pero también de la responsabilidad humana. Cómo cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante del Señor. El arrepentimiento no es un sentimiento fugaz, no es algo que yo siento en el momento en el que un pastor por alguna razón llama y yo hago esa oración del pecador y de repente me siento como triste y comienzo a llorar y después continúo viviendo mi vida tal cual. Sino el arrepentimiento es radical, es algo que debe cambiar mi propia vida. Y esto es importante, hermanos. Ahora, una vez que el arrepentimiento ha abierto esta puerta, entramos a una nueva forma de existencia, una vida centrada en Cristo. Y ya no somos el centro del universo, y es lo que hemos venido hablando. El Señor Jesús es el Señor de nuestras vidas. Eso es lo que estamos reconociendo. Antes de Cristo, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, las cosas que queríamos giraba en torno a nosotros mismos. Nosotros éramos el centro de nuestro propio mundo. Pero si realmente somos creyentes, si realmente nos hemos arrepentido y hemos venido a Cristo en fe y arrepentimiento, otra vez, valga la redundancia, Dios ha cambiado nuestra naturaleza. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto significa que ya no somos directores de nuestra propia orquesta, ya no somos directores de nuestra propia vida, sino es Cristo el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Él nos capacita para poder vivir una vida diferente. Esta es la esencia de Gálatas 2:20, por ejemplo, cuando vemos, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. ¿Qué dice? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, estas palabras se hacen evidentes no solo en la vida de Pablo, porque era Pablo. Hermanos, es la demanda de cada uno que diga ser creyente. Que diga ser creyente. Hermanos, nosotros tenemos luchas constantes
en nuestro carácter, en nuestras maneras de actuar. Y muchas veces nosotros estamos luchando constantemente con pecados muy fuertes. Hay pecados que realmente pueden no ser una debilidad para mi propia vida. Por ejemplo, si yo pienso en un pecado de pornografía, o pienso en un pecado de robo, o pecados así, realmente no son pecados que me afecten de gran manera. Pero cuando pienso en mi carácter, cuando pienso en mi facilidad para hablar las cosas, y eso más adelante el autor del libro da como una pauta donde nosotros nos encontramos como en una encrucijada, porque a veces decimos, no, pero yo no soy adúltero. Pero no pasa nada, esto está para los fornicarios, para los adúlteros, para los afeminados. Eso dice la palabra, pero yo no soy nada de esto. Pero hermanos, la palabra es mucho más específica. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, recibimos una nueva mente que se da la tarea de cambiar incluso nuestros pensamientos. Y eso es lo más grandioso que nosotros podemos tener, el poder decir, ya no son mis pensamientos los que me llevan a pecar constantemente. Hay una parte de la Biblia que dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, en esto pensar. Entonces, hermanos, el Evangelio es el que cambia la vida de los creyentes desde el pensamiento. Y es por eso que el Señor Jesús, cuando dio el sermón del monte, dijo, si alguno ve a una mujer y la codicia en su corazón, ya ha pecado con ella. El Señor puso el estándar mucho más alto de lo que en ese tiempo se entendía. No, es adulterio. He adulterado, ¿por qué? Porque he tenido relaciones con un hombre, con una mujer. No, pero el Señor Jesús dice, si tú llamas fatuo o tonto a tu hermano, ya eres un asesino. Entonces, hermanos, debemos entender esto. Este cambio de mentalidad no es una fantasía, sino es una realidad operada por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Nos hemos dado cuenta que a veces nosotros queremos, por nuestro propio medio, por nuestra propia fuerza, querer hacer las cosas. Pero esta es una obra que produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente verdadero. Ahora, hermanos, estamos hablando del tema del pensamiento, pero esto debe traducirse en la acción. Esto no se reduce simplemente a un cambio de mentalidad, sino que nuestras propias acciones de manera activa puedan demostrar lo que Dios ha hecho en nuestro interior. Cada uno de nosotros, Efesios 4:24 nos exhorta, dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué dice vestíos? Y esto es importante, hermanos, porque es una respuesta constante. El vestirse, hermanos, es algo que hacemos de manera constante. Es un compromiso de lo que hacemos en la vida espiritual. Pero a la vez, cuando Pablo pone este ejemplo de vestirse, hermanos, todos tomamos la decisión de cómo me voy a vestir. Todos los días. Constantemente yo tengo que decidir qué es lo que voy a hacer. Y yo me ponía a pensar en este aspecto cuando mis hijas, no sé si solo eran mis hijas, cuando eran pequeñas, en invierno había que ponerles una yaca, después había que ponerles el overol. Y me acuerdo que Valeria andaba así, decía, pero ¿por qué me tengo que poner así? Y yo creo que son todos los niños, pero tocaba. A veces veíamos niños como robots ahí caminando en el invierno por el frío. Y claro, en verano, libertad. Ya no tenían que usar ese overol tan pesado, ni una yaca para el frío. Pero todos los días hay que vestirse de manera activa. El diablo y el mundo no van a dejar de tentarnos y nos van a presentar el pecado de la forma más seductora. Y por supuesto la Biblia nos dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero este resistir al diablo no es, me voy a poner fuerte, lo resisto y libre, nunca más.
Vamos a tener constantemente tentaciones. Y las tentaciones no vienen como con cachos y cola, sino las tentaciones son súper atractivas. Incluso en las iglesias o en las pseudo iglesias. Ven, da tu diezmo. Y el Señor te va a bendecir a 30, 60 y al 100 por uno. Si no das tu diezmo, vas a perder tu salvación. Incluso allí, hermanos. Y hay personas, y lo hemos dicho con claridad, porque conocemos personas que dicen, mira, en este lugar me puedes decir lo que sea, que están equivocados o que no es así, pero a mí me funciona. ¿Por qué? Porque realmente el diablo te entretiene con lo material. Cuando el Señor dice, haceos tesoros en los cielos y no aquí en la tierra. Aquí somos pasajeros, somos peregrinos simplemente. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos ver cómo se viste uno, de qué manera se viste uno. La palabra del Señor es clara. A través de la palabra, 2 Timoteo 3:16, es como un manual de vestuario. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si queremos vivir, si queremos vestirnos rectamente, debemos sumergirnos, debemos meditar en la palabra del Señor. El Señor ha dejado un manual, que es la palabra del Señor, para llevar a sus hijos a su propia presencia, para que nosotros podamos saber cómo dirigirnos agradando a Dios. Hermanos, escuché decir a alguien algo que es muy cierto. El Señor no dejó crucigramas súper complicados para que nosotros podamos descifrar y solo los muy inteligentes puedan descifrar cuál es la voluntad de Dios. Sino que la voluntad de Dios, como su palabra dice, es buena, agradable y perfecta. Es esa voluntad que nosotros debemos buscar. ¿Dónde encontramos esto? Muchas veces escuchamos decir, sí, hermano, sí, eso es así en la Biblia, pero yo creo que no es así. Hermano, tú puedes creer, hermana, tú puedes creer lo que tú quieras. Tú y yo podemos estar en diferencias de opiniones con respecto a diferentes cosas. Pero ¿dónde encontramos realmente la verdad? Es en la palabra de Dios. Si nosotros confiamos realmente que la palabra de Dios es la palabra escrita, dicha por Dios, inspirada a hombres por el Espíritu Santo, entonces es esa palabra la cual nos va a ayudar a crecer y a mostrar el cambio que Dios ha hecho en nosotros, el poder vestirnos de todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos equipa frente a incluso los rastros que llevamos de nuestra vieja naturaleza. Es la palabra del Señor donde nosotros podemos vivir confiados. Hermanos, estamos en diferentes circunstancias, en diferentes aflicciones, y es en la palabra donde podemos encontrar consuelo cuando el Señor dice, tranquilo hijo, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Donde la palabra del Señor te dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Cuando nos encontramos en la más terrible angustia, a ti clamé, Señor, y tú escuchaste mi voz. Y es en la palabra del Señor donde nosotros encontramos aliento y encontramos también ese alimento para poder crecer. La semana pasada hablábamos acerca de la santidad, que entre más conocemos a Dios, más rechazamos el pecado. Entre más nos acercamos a la santidad de Dios, nos acercamos al conocimiento de Dios, más rechazamos lo que está en contra de Él. Y esa es la verdad. Entonces, tenemos un compromiso innegociable con la verdad, que no da lugar a la mentira. Y el autor dice algo que es muy fuerte para mí, pero realmente muy confrontante. Dice, un cristiano nunca debería mentir, y esto va más allá de las mentiras obvias, pues la mentira es la base para muchos otros pecados. Recordemos que podemos mentir, pero hay otros pecados que están relacionados con la mentira. Por ejemplo, la exageración. Puede ser que estés diciendo la verdad, pero estés aumentando de tu parte, ¿sí o no? O una verdad a medias es una mentira.
O el fraude, cuando tú no das los datos realmente que deberías dar. A veces el fraude se da en la escuela. Hablaba con una de mis hijas y me decía, no, pero todos hacen eso. Todos hacen fusk, le decían acá. Pero el que todos hagan algo, eso no lo vuelve bueno. O en la declaración de impuestos. No, este año me devolvieron poco, pero a ver, veamos cómo le hacemos. Hermanos, en algún negocio, el fraude es parte. Hermanos, el autor habla de la traición a la confianza. Hermanos, ¿cuántas veces alguien se ha acercado a ti y te ha dicho, hermano, mira, en confianza, hermana, en confianza, te voy a contar algo que es muy íntimo. Por favor, no se lo digas a nadie. A la semana, hermanos, toda la iglesia te está mirando medio chueco y dice, pero ¿por qué? ¿Y sí o no? Sí pasa, sí pasa. La adulación interesada, dice el autor. Hermanos, esa adulación que, no, hermano, que predica, hermano, no, el Señor me ha hablado de ti. Y a veces uno dice, pero hermano, ¿qué me quieres pedir, hermana? ¿Qué me quieres pedir? A veces somos demasiado salameros y generalmente tenemos un propósito. Es que, quiero esto, quiero conseguir esto. Las excusas. Hermano, ¿por qué llegas tarde? No, hermano, se pinchó la llanta del tren. No puede llegar. Hermanos, tenemos excusas para todo. Y lo que más me sorprende en lo que habla el autor es quedarse callado cuando la verdad debe ser dicha. Hermanos, una parte de la mentira también. El no denunciar. A mí siempre he entendido de que nosotros estamos para defender, como dice la palabra del Señor, para defender el evangelio cuando el evangelio sea atacado. Eso básicamente está diciendo esto. Pero lo que a veces nos cuesta entender que también nosotros estamos para confrontar la mentira, para confrontar y denunciar la mentira. Hermanos, nosotros somos hijos de un Dios de verdad. Y cuando yo veía una materia que se llama polémica en el Instituto Bíblico, yo decía, polémica, ¿qué tiene que ver con esto? Cuando entendí que nosotros estamos llamados a confrontar, por supuesto, con todo lo que el Señor nos dice y nos llama a hacer, a confrontar la mentira con la verdad, a no quedarnos callados cuando sabemos que algo no se está haciendo bien. ¿Debemos hacerlo con respeto? Por supuesto que sí, pero debemos hacerlo. Entonces, hermanos, en la vida cristiana, la mentira en cualquiera de sus formas no tiene cabida. Y ahí es lo que les decía al principio. Yo puedo decir, no, pero no, o sea, no pasa nada. El adulterio, la fornicación y todo lo que nombra la Biblia en estos pasajes no tiene nada que ver conmigo. La mentira, hermanos, la mentirita blanca, esa mentirita que a veces, dile que no estoy. ¿Se acuerdan? Esa es típica. Hermanos, la mentira en ninguna de sus formas debe de tener cabida en nuestras propias vidas. Pero el autor va un poco más allá, porque no habla simplemente de la mentira individual que cada uno pueda tener. Y él dice, ¿por qué es importante la verdad? Efesios 4:25 lo explica de esta manera. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí Pablo no se quedó simplemente en el hecho de hablar acerca de algo personal, de algo que debe ser parte de la vida de cada uno de nosotros, sino, hermanos, en la comunión dentro de la iglesia, cómo nosotros debemos hablar con la verdad. Eso es lo que está diciendo. Otra vez voy a leer este versículo. Dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y el autor dice, imagine un cuerpo humano donde los órganos mienten entre sí. Si el ojo enviara señales falsas al cerebro, o el cerebro le dijera a una extremidad que no hay peligro, esto sería un desastre. Hermanos, imagínense que tu cerebro diga, no, está en verde, y tú pasas en rojo y ¡pum! Tremendo accidente. De la misma manera, hermanos, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia no puede funcionar esto
a través de la mentira. No podemos ocultar la verdad a los demás y esperar la comunión, una comunión sana entre cada uno de nosotros. Debemos hablar con la verdad. Hermanos, ¿cómo podemos servirnos y llevar nuestras cargas, cuidarnos, amarnos los unos a los otros, edificarnos, enseñarnos, si realmente no lo hacemos en una base de verdad? Ahora, aquí yo quiero hacer un punto aparte, importante, pienso yo. Estos tiempos que tenemos las clases para los nuevos miembros, hemos hablado algo que debe quedar en la memoria y en el corazón de cada uno de nosotros, los que somos miembros y los que están con la intención de ser nuevos miembros. Hermanos, nuestra membresía es una membresía activa. ¿Qué quiero decir? Que cada uno de nosotros no simplemente está para levantar la mano, sino debemos ser intencionales en conocer a los hermanos, en conocer a las personas que llegan, que vienen de visita o que están con esa intención. ¿Qué pasa si el pastor agarra y pregunta, hermana Patricia, ¿y qué opinión tiene el hermano Pablo? El hermano Pablo quiere ser miembro, ¿y qué opinión tiene? La hermana Patricia, hermano, yo no sé, que apenas he hablado con él. Eso sería un pecado, hermanos, porque nosotros intencionalmente debemos conocernos. Decimos que somos hermanos intencionalmente. Decir, hermano, hermana, ven a la casa, ven a tomar un café. O hermano, cuéntame de tu vida, cómo has conocido al Señor. Eso es importante, hermanos. ¿Por qué? Hemos hablado acerca de la membresía y hemos dicho que es importante que los que sean miembros, en lo posible, porque no conocemos el corazón de nadie, en lo posible sean nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque en la membresía, dentro de la iglesia, se tocan temas que son muchas veces complicados. Y tener reuniones con aquellos que no han nacido de nuevo van a provocar que la novia de Cristo sea manchada. Y es importante, hermanos, que tengamos, es por eso que muchas veces se ponen demasiadas reglas y a veces esto no es así de sencillo. Hermano, ¿quieres ser miembro? Ven, fírmate acá. Comprométete a dar tus diezmos y ofrendas, ya con eso estás. No es así, hermanos. Ya con los hermanos que están en este último curso estamos aproximadamente 3 meses, tal vez un poco más, no llevo la cuenta. Pero hermanos, han sido clases bastante intensivas y espero que realmente sean clases informativas y de resultado en la vida de cada uno de los hermanos. Pero esto es así, hermanos. Es importante, otra vez volviendo a la mentira y a la comunión como iglesia. Debemos conocernos. Somos una iglesia pequeña. No hay excusa para decir, no, yo no hablo con la hermana Erika. No. Sí, la conozco, pero no sé. Más allá no sé. Hermanos, debemos ser intencionales en lo que estamos haciendo. Entonces, hermanos, el involucrarse activamente en la vida asociativa de la iglesia, no solo entre los miembros, entre sí, sino también entre aquellos que nos visitan, es importante. Sería pecaminoso si al considerar a algún hermano otra vez en la membresía, realmente dijéramos que no lo conocemos. La sinceridad, la verdad es el lubricante que permite que las relaciones sean claras. Alguien, el hermano Patricio, no está acá. Hace muchos años me dijo algo que aún me queda muy marcado en mí. Me dice, ¿sabes por qué somos amigos? Me dijo, somos amigos porque yo te puedo decir la verdad y tú vas a seguir siendo mi amigo y viceversa. Tu amigo, tu mejor amigo no es aquel que, no, hermano, sigue nomás, estás súper bien. Oh, no, dale con todo. Es aquel que agarra, te llama, te siente y te dice, oye, estás haciendo mal, cambia, rectifica, arrepiéntete, vuelve a Cristo. Y hermanos, para eso estamos. Estamos para exhortarnos también. Estamos para cuidarnos mutuamente. Estamos para cuidarnos entre cada uno de nosotros. Si yo veo pecando a alguien y me hago el de la vista gorda y digo, wow, no, eso es asunto del pastor. Estoy incumpliendo lo que la palabra del Señor dice. Si tú tienes algo contra tu hermano, ve tú y él solos.
díselo. Si aún no te escuchare, toma 2 o 3 para que en boca de 3 o 4 o 2 o 3 conste lo que tú estás diciendo. Y si continúa en esto, díselo a la iglesia. Ven cómo la iglesia, hermanos, es el jurado definitivo después para luego dar la sentencia. Entonces, hermanos, debe haber transparencia en cada uno de nosotros. Nuestras emociones, nuestra manera de comunicarnos debe estar de una manera clara de parte del Señor. No se trata solo de dejar de hacer malas cosas cuando nosotros hablamos de esto, sino comenzar a vivir una vida en comunión también, como el Señor nos manda. Hermanos, este es un proceso realmente de disciplina como personas, disciplina propia de cada día, poder buscar vivir agradando al Señor, pero de disciplina como iglesia también, como una congregación. El autor nos introduce luego a un concepto de justo enojo, que puede sonar contradictorio para muchos. Y a menudo nosotros hablamos del enojo como lo asociamos como un pecado. Y de hecho la mayoría de nuestras expresiones de ira son pecaminosas. Por ejemplo, el enojo egoísta que surge cuando uno se siente ofendido, o el resentimiento que a veces tiene porque uno ha sido maltratado por alguna situación. Muchas veces comenzamos a anidar amargura en nuestros corazones, enojo, pero el autor está hablando de otro tipo de enojo, de otro tipo de enojo que no es pecaminoso, no es ese enojo inútil y dañino. Este enojo, dice el autor, es un enojo santo o una justa indignación que es muy diferente a la ira pecaminosa que a menudo experimentamos. Él dice, por ejemplo, imagina a un padre que ama profundamente a su hijo. Si ve a alguien maltratarlo, engañarlo o burlarse de su hijo o de lo que su hijo valora, ese padre no se quedará con los brazos cruzados y seguro sentirá una profunda indignación protectora. De manera similar, este enojo no es una reacción visceral o egoísta, sino una respuesta interna que surge del amor y la lealtad de Dios. Hermanos, nosotros conocemos a Dios. Nosotros sabemos quién es Dios. Sabemos cuáles son los principios que Él ha dejado para sus hijos en la palabra del Señor. Conocemos sus atributos a través de su palabra, su carácter, su justicia, su amor. Cuando vemos estos principios pisoteados, debe haber, y es a lo que me refería anteriormente, debe haber un enojo por parte de nosotros. Cuando vemos que el evangelio está siendo pisoteado, cuando vemos predicadores que están predicando cualquier cosa que no es la verdad, esto debe causar en nosotros un enojo. ¿Por qué? Porque ya nuestra manera de pensar ha sido cambiada, porque ya nuestra vida está siendo diferente, porque hemos venido al arrepentimiento, porque hemos pasado del reino de las tinieblas a la luz. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada? Entonces, hermanos, a esto es cuando el autor se refiere con enojo santo. Dice el autor, estas 4 características distinguen el enojo santo de la ira pecaminosa. Primero, el enojo debe ser un enojo disciplinado. Debe ser un enojo controlado, no explosivo. A diferencia de la ira que explota sin control, este enojo está bajo el control del Espíritu Santo. No se desboca, no se expresa con violencia física o verbal desmedida. El enojo muchas veces uno exalta y levanta la voz, pero no al punto de hacerlo de manera desmedida. Debe ser proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Debe tener la intensidad correspondiente al daño o a la ofensa. No hacer de algo pequeño todo un bosque. Eso es lo que está diciendo. Debe enfocarse en el pecado
y en la injusticia, no en la persona o el enemigo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros nos agarramos con alguien, esa es una expresión muy, muy clásica, pero a veces incluso hasta llegamos a olvidar por qué estamos enojados con una persona. Simplemente es por el hecho de que esa persona es esa persona. La segunda cosa que el autor dice, el enojo debe ser puro, sin egoísmo, no motivado por un orgullo herido o por una venganza personal. Debe haber justicia en nuestro enojo. Ahora, debe ser libre de rencor, no guardar resentimiento ni amargura. Cuando ese problema yo lo he solucionado con esa persona, o sea, cuando yo digo, ok, no hay problema, te perdono, ahí se acaba todo. Debería acabarse todo. Y no estar guardando amargura y estar buscando cualquier mínimo detalle para poder otra vez con el dedo. Eso es lo que dice. Y ahora, cuando nosotros hablamos de pureza también, esa ira tiene que estar motivada por el amor. Muchas veces nosotros tenemos que llamar a la reflexión a muchas personas. ¿Por qué? Porque los amamos. ¿Se acuerdan el ejemplo que poníamos acerca que tenemos en el libro de Corintios? Cuando Pablo dice, sáquenme a esa persona, porque están permitiendo que ese pecado se esté dando en la iglesia. Había un muchacho que estaba teniendo relaciones con su madrastra. Y Pablo, muy molesto, dice, saquen a esta persona. Pero hermanos, vemos que el arrepentimiento había llegado a esta persona. Y ya cuando vamos a 2 Corintios, dice, restitúyanlo para que su alma no se pierda. Para que no se pierda en angustia. Hermanos, la disciplina, otra vez, la disciplina es una muestra de nuestro amor, porque amamos al hermano, no porque necesitamos dañarlo o mostrarle un escarmiento, sino porque amamos a ese hermano, es que lo disciplinamos, lo llamamos a reflexión y le decimos, hermano, lo que tú estás haciendo no está bien. Y a veces tenemos que ser fuertes. ¿Por qué? Porque cuando las consecuencias vienen, muchas veces el Señor tiene mano muchísimo más dura. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el hecho de que cuando el Señor nos dijo algo y nosotros dijimos, no, Señor, no creo que sea tu voz? Hasta que el Señor nos sentó. Y ahí realmente tuvimos que entender, y muchos de nosotros, incluida mi persona, lo digo por experiencia, hemos tenido que pasar momentos duros por no escuchar las reprensiones, por no escuchar la voz de Dios a través de los mismos hermanos. Tercero, la ira desinteresada, no buscar beneficio propio, no se enoja porque mis derechos o mi comodidad han sido violados, sino porque la verdad de Dios, la verdad que se manda, ha sido mancillada. Únicamente por eso, o sea, no porque, wow, yo me sentí ofendido, no. Y es un enojo santo, es aquel que se enfoca en la causa de Dios, que la principal preocupación es la gloria de Dios, no el que me vean a mí. Esto es importante, hermanos. Hermanos, debemos entender que hay una forma de enojo que no solo es permitida, sino necesaria y santa en el creyente. Es un celo por la santidad y la justicia de Dios. Es un reflejo de su propio carácter que nos impulsa a defender lo que es correcto y a buscar la restauración de lo que ha sido dañado por el pecado. Esa debe ser la intención de cada uno de nosotros. Hermanos, la clave de todo esto está en Efesios 4:26, que dice, enojaos, pero no pequéis. Y esto significa que el enojo, incluso el justo, debe ser contenido y controlado y dirigido de manera que nos lleve a tomar acciones y actitudes que no sean pecaminosas. Cada uno de nosotros, hermanos, nosotros, si vamos a la palabra del Señor, ¿se acuerdan del Señor Jesús? Cuando Él se enoja, ¿por qué se enoja? ¿Estaba de mal carácter? ¿Por qué? Estaban haciendo negocio dentro del templo y el Señor se enoja y bota las mesas de los vendedores. Y Él dice algo, han convertido mi casa en cueva de ladrones. Hermanos,
El Señor Jesús se enojó, pero no pecó. Estaba defendiendo algo que era justo. Hermanos, cada uno de nosotros debe estar en el compromiso de defender la verdad. Si, hermanos, nosotros hemos llegado delante del Señor en fe y arrepentimiento, si nuestros pensamientos, nuestras acciones han sido cambiadas por el Espíritu Santo, nosotros estamos en la obligación de defender la verdad. Hermanos, el arrepentimiento afecta profundamente nuestra relación con el Espíritu Santo y esto se manifiesta en amor. Efesios 4:30 nos advierte: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermano, mentir, faltar a la verdad, enojarse sin control, robar, negarse a compartir, decir palabras obscenas. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado porque Dios ha efectuado un cambio. Muchas veces nosotros nos prestamos a escuchar esos chistes obscenos, o a veces, muchas veces, porque venimos de diferentes contextos, una palabra que en mi contexto puede resultar muy común y muy popular, en el contexto de hermanos de otras nacionalidades, puede resultar una ofensa. Y sabemos bien, hay palabras que para mí pueden no resultar siendo ofensivas, pero para otros hermanos sí. Así que, hermanos, busquemos esto. Si amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos. Esa es la manera en la que nosotros podemos reflejar que amamos a Dios. Este amor no es innato en nosotros. La palabra del Señor dice que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. La fuente de nuestro amor es Dios. Entonces, hermanos, todo esto, hemos comenzado hablando del arrepentimiento y cómo el arrepentimiento produce una nueva mentalidad, una nueva actitud, una nueva defensa de cosas que antes eran indefendibles. Pero todo debe estar basado en amor. Jesús mismo desafió, dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Pedro añade lo siguiente: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, arrepentimiento, hemos hablado de la santidad la semana pasada, hemos hablado del arrepentimiento hoy, hemos hablado acerca de que realmente debe haber una evidencia clara en tu vida, en tu pensamiento, en tu actuar, en tu decir, incluso en las cosas más sencillas como el mentir. La mentirita blanca que a todo el mundo le sale. Pero, hermanos, esto muchas veces es causa de cosas mucho más grandes. El autor dice: este amor de Dios que nos capacita para imitarlo es un amor incondicional y abnegado. No es una emoción superficial, sino un acto de la voluntad que no busca quitar nada, sino dar. El mundo a menudo define su amor de esta manera: tú me das, yo te doy. Tú me amas, yo te amo. No es ese amor incondicional que Dios nos ha dado. ¿Se acuerdan? Hay un versículo que es muy claro, dice: mas Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor no esperó a que nosotros seamos mejores, seamos buenos. Eso no iba a pasar nunca. Él, aún siendo como somos, nos amó y entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Hermanos, ya para terminar, el arrepentimiento no es un simple paso inicial, es una transformación constante que de alguna manera redefine nuestra mente, nuestra actitud, nuestro lenguaje, nuestras emociones y nuestra misión en este mundo. Ir y predicar el Evangelio, mostrar la luz de Cristo. Es la base de la vida cristiana. Si tú realmente no te has arrepentido, si tú realmente no ves una evidencia en tu vida de manera clara, esto nos llama a poder examinarnos. Y constantemente, lo hemos dicho anteriormente, últimamente constantemente se nos llama a examinarnos,
a buscar en nuestro propio interior y a saber si el Señor ha hecho una obra realmente o estamos viviendo como siempre. Y si aún estamos viviendo como siempre, aún el llamado está todavía vigente. Aún el llamado dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Amén. Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran acotar tal vez?